Decíamos que es muy común que los sujetos que practican actividad física, y principalmente cuando esta actividad física está mal realizada o acompañada de malas prácticas en salud en general, y estos sujetos presenten valores alterados de los mismos laboratorios. Es cotidiano encontrar a estas personas, ¿no? Con un alto consumo, por ejemplo, de suplementos proteicos y después niveles altísimos de colesterol o triglicéridos. Bueno, lo que se le dice al sujeto es, no deberías tomar suplementos, pero es que lo quiero para aumentar masa muscular. Sí, pero es que primero deberías entrenar acorde a lo que estás tomando, porque no estás entrenando al nivel suficiente de lo que estás queriendo tomar y eso te va a acarrear problemas en salud importantes. Entonces, primero, pues hay que evaluarlo hasta por ese mismo hecho. Segundo punto, es importante evaluar también estos factores porque en medida que nosotros evaluamos lo mismo, tendremos a mediano y largo plazo disminución en riesgos, en aparición de riesgos a pacientes como las mujeres. Hablábamos acerca de la amenorrea en mujeres. Bueno, se ha asociado los niveles de colesterol muy bajos a alteraciones amenorreicas, a la amenorrea, pues, básicamente. Entonces, cuando tú encuentras una deportista femenina con niveles de colesterol muy bajos, lo más probable es que esté próxima o ya esté presentando amenorrea. Así que te dan un parámetro de referencia. Ahora, traspolando esto al deportista de alto rendimiento, encontraremos que normalmente los sujetos de alto rendimiento tienden a tener niveles muy bajos, pero niveles relativamente bajos de colesterol y triglicéridos. Especialmente nos interesan los valores de colesterol y de triglicéridos en ellos porque son una medida del riesgo de malnutrición ocasionada por un exceso un excedente de ejercicio contra una mala alimentación. Normalmente uno pensaría cosas como, es que el colesterol entre más bajo, mejor, pero sabemos que no es verdad. De hecho, por ejemplo, las lipoproteínas de alta densidad, perdón, las lipoproteínas de alta densidad del colesterol HDL, pues, se ve afectado cuando el estrés oxidativo es alto y entonces esto induce pues riesgo de malnutrición en el sujeto. Entonces lo valoramos también en función a eso, a que no presente riesgos. Ahora recuerden que no solamente se trata de evaluar, por ejemplo, el nivel de colesterol total o de triglicéridos, sino también de la relación entre estos. Por ejemplo, no es lo mismo tener niveles de colesterol altos a tener valores altos de HDL y bajos de LDL, que de hecho eso sería un buen escenario. Tú puedes encontrar a personas que presentan niveles normales de colesterol, pero que a pesar de presentar niveles normales de colesterol, tienen niveles muy bajos de HDL y altos de LDL. Y a pesar de tener niveles normales de colesterol, siguen estando mal de salud. ¿Por qué? Porque el colesterol HDL es muy bajo y este es el que nos ayuda o de cierta forma nos ejerce mecanismos protectores. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre colesterol HDL y colesterol LDL? Es que el LDL es el que supuestamente se acumula en los vasos sanguíneos y el HDL es el que ayuda a retirar como esa acumulación de LDL. Más o menos. Recuerden que LDL y HDL son las siglas de HDL sería High Lipoprotein Density Lipoprotein, que serían lipoproteínas de alta densidad. Y la ruta de estas lipoproteínas es viajar de las paredes arteriales hacia el hígado para ser eliminadas. Quiere decir que cuando tú presentas niveles de HDL altos, ese es colesterol que está siendo transportado por estas lipoproteínas para ser eliminado. Ahora, cuando tú presentas el colesterol LDL a diferencia, es colesterol que su ruta es ir del hígado hacia las arterias para depositarse y formar placa de ateroma. Cuando tú presentas niveles de LDL cuando presentas niveles de LDL altos, son lipoproteínas que están viajando del hígado hacia las arterias para ser colocadas como placa de ateroma. Entonces, esa es la razón de por qué se les llama colesterol bueno y colesterol malo. Entonces, normalmente no debemos checar nada más los niveles de colesterol, sino también la proporción entre estos dos. Y en el deportista igual, hay que estarlo checando. Ahora, estos son valores que no ocupas checar tan seguido. Con que se lo revises una vez al año, tal vez es más que suficiente.
Un punto importante a evaluar en la relación de estos laboratorios, decíamos que es la relación entre los niveles de HDL y LDL. Esta es la clasificación actualmente utilizada para evaluarlos, donde vemos que los niveles de colesterol total deben estar por debajo de 200. Sin embargo, no solamente nos basta con tener niveles de colesterol total normales, también debemos tener niveles de colesterol HDL y LDL dentro de rangos normales. Por ejemplo, si tú decíamos hace un momento que si tú tienes niveles de colesterol total normal, pero valores de HDL bajos, pues bueno, eso es igual de malo, ¿no? Que tener el colesterol alto, porque es colesterol, quiere decir que el LDL estará tendencialmente alto y es colesterol que está viajando hacia las placas para ser depositado como ateroma. Una pregunta, ¿existen deportistas de alto rendimiento con niveles de colesterol altos? Sí, Sí. ¿Y por qué? ¿Cuáles son pues causas de niveles de colesterol altos en deportistas de alto rendimiento? mala alimentación, Por ejemplo, un alto contenido de grasas saturadas. punto importante ahí. ¿El colesterol qué es? Son lípidos en sangre, ¿no? ¿Seguro? A ver, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el colesterol y los triglicéridos? Los triglicéridos es más por muchos carbohidratos. Por muchos carbohidratos. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Alguien más? El colesterol es parecido a la grasa. Ajá. ¿Qué más? A ver, denme un minuto. Perdón, seguimos. Entonces les decía, a ver, ¿qué es el colesterol? Decían por ahí que era algo El parecido a la grasa. colesterol ¿Qué más? no, no es la grasa que aprovecha la célula. Más o menos. A ver, el colesterol como tal es una secreción, ¿verdad? No es lo mismo el colesterol que la grasa, ¿sale? Porque, por ejemplo, uno de los errores que comúnmente se cometen son cosas como pensar que el colesterol sube por los niveles de grasa o del consumo de grasas. Por ejemplo, el error que se comete cuando tú vas al mercado, al supermercado, al tianguis y compras un aceite y el aceite trae la leyenda bajo en colesterol. Y bueno, ese aceite, por ejemplo, de soya, de canola, de olivo, a fuerza es bajo, de hecho es libre de colesterol. ¿Por qué? Porque no puede ser alto en colesterol porque los vegetales no tienen colesterol. Solamente los productos de origen animal contienen colesterol. Es una secreción animal el colesterol. Entonces, el colesterol como tal no es exactamente igual a la grasa. Sí, es un tipo de lípido, pero no es la grasa que nosotros concebimos como cotidianamente. Pero se supone que el colesterol es indispensable también, ¿no? Para la vida. Exactamente, precisamente por eso lo secretamos, porque es esencial. Muchas funciones el colesterol en el cuerpo humano y en los cuerpos animales.
¿Alguien me puede decir algunas funciones del colesterol? Ayuda para sintetizar algunas hormonas. Sí, ¿qué más? Fabrica ácidos biliares y vitaminas. Muy bien. Entonces vemos que el colesterol tiene muchas funciones, ¿verdad? Endocrinas y en cuanto al metabolismo. Por eso es importante el colesterol. De hecho, les decía, se asocia mucho a la imposibilidad para tener una menstruación en las mujeres que presentan niveles de colesterol muy bajos. El colesterol por eso es importante, pues, y solamente lo tienes alto si el consumo de colesterol es alto, o sea, el consumo de alimentos de origen animal. Pues, ¿qué deportistas podrían tener niveles de colesterol altos? Los que sobreconsumen productos de origen animal. Esta es una de las causas de por qué decíamos el otro día que, no es cierto, no hemos dicho eso con ustedes, perdón. Comúnmente la gente dice, oye, ¿y yo cuándo me podría suplementar, por ejemplo, proteínas? Bueno, las proteínas se suplementan, como el nombre lo dice, son suplementos para suplementar o suplir aquello que no puedes consumir. Hay el caso de deportistas que la ingesta de proteínas que deben consumir es tan alta que ya no se les puede dar carne. ¿Por qué? Porque al darles mucha carne les estarías dando mucho colesterol con el riesgo de causarles hipercolesterolemia. Y por eso les damos un suplemento proteico para no arriesgar a la elevación de los niveles de colesterol en sangre. Entonces, ahí debemos tener ese tipo de cuidados. Son detalles importantes que cuidamos. Entonces el colesterol es importante pues precisamente por eso. Y el estrés oxidativo sí podría hacer que bajen los niveles de colesterol. También las dietas demasiado bajas en colesterol podrían aumentar el colesterol paradójicamente. Resulta ser que cuando tú consumes muy poco colesterol o casi nada de colesterol de la dieta, tu cuerpo empieza a secretar más cantidad para compensar. Es un mecanismo contrarregulatorio de tu cuerpo. Tu cuerpo produce colesterol, biosintetiza colesterol, es el proceso de la biosíntesis, o lo consume. Cuando el consumo es muy bajo, la biosíntesis aumenta y esta biosíntesis podría desproporcionarse. Cuando el consumo es muy alto, la biosíntesis disminuye, pero el exceso de consumo podría ocasionar desborde de los niveles normales de colesterol. Asimismo ocurre con muchas otras sustancias de tu cuerpo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora, como mencionaban hace un rato, los triglicéridos, en este caso, son precisamente la forma en la que nosotros almacenamos la grasa. Nosotros cuando consumimos alimentos, ya sea carbohidratos, proteínas o lípidos, y ya tenemos excedente orgánico de los mismos, almacenamos este exceso a manera de grasas, de triglicéridos, perdón. Recordar que los triglicéridos en sí son 3 moléculas de ácido graso unidas por un glicerol. Ahora, la producción de triglicéridos se da no solamente por el excesivo consumo de carbohidratos, sino también de proteínas o de grasas. Es común encontrar a deportistas de mediano a alto rendimiento que tienen una sobreingesta proteica o de carbohidratos o simplemente una sobreingesta de calorías y entonces presentan niveles altos de colesterol, de triglicéridos, perdón. Lo que nosotros denotamos en este caso es, otra vez, la ingesta que estás haciendo es muy alta respecto al ejercicio que estás haciendo. Estás comiendo mucho y estás entrenando muy poco. ¿Cuál sería el tratamiento para bajarle los triglicéridos o el colesterol a un sujeto deportista que tiene valores altos de estos? Es o aumentamos el entrenamiento o disminuimos la dieta porque algo está mal. Tal vez podría ser que no estés ingiriendo muchas calorías, pero sí estás ingiriendo una desproporción entre macronutrientes. Por ejemplo, estás consumiendo muchas proteínas y muy pocos carbohidratos o muchos carbohidratos y poca proteína o lípidos, etcétera. De hecho, en dietas raras, no raras, perdón, en dietas alternas que se han utilizado en años recientes como la dieta cetogénica, lo que se ha encontrado a largo plazo es eso, es aumento y alteración de los valores de colesterol y triglicéridos. Se encuentra que cuando el sujeto empieza con su dieta cetogénica, los valores tienden a bajar, pero en el mediano plazo empiezan ahora a subir por la sobreproducción del mismo. Por eso les he mencionado en otras clases, y esto sí se los he dicho a ustedes, que hay que tener cuidado con los estilos dietéticos que todavía no están bien validados porque hay el riesgo de que a largo plazo ocasionen alteraciones. Y por ejemplo, las dietas de ayunos intermitentes, cetogénicas, ya se les han encontrado
De hecho, desde hace mucho tiempo, no sé por qué ahorita se pusieron tan de moda otra vez, pero ya desde hace mucho tiempo y ahorita también se sostiene la idea de que a largo plazo conllevan alteraciones de otros tipos. Por eso estas dietas son para periodos cortos o fases agudas de la enfermedad o demás, en algunos casos, nada más. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No. Bien, denme 30 segundos. Listo, seguimos. Bien, ya para acabar la clase de hoy, les voy a hacer algunas preguntas. Primero, ¿quién me menciona causas de niveles bajos de hemoglobina en deportistas? Cuando no hay una buena aclimatación del deportista. Muy bien, mala aclimatación en competencia. Ajá, en competencia. ¿Qué más? ¿Puede ser un déficit de ingesta de líquidos? Déficit de ingesta de líquidos, sí, podría ser alteraciones de esto, principalmente durante el ejercicio de alta intensidad. ¿Otra? Que no tenga buena como recuperación o descanso. Bien, buen punto, mal proceso de recuperación. Como en el ejemplo de un deportista que, no sé, se me ocurre el caso de compitió el sábado y otra vez la siguiente semana y otra vez la siguiente semana, como es el caso de algunos deportistas. Por ejemplo, los corredores llegan a competir casi cada semana. Tengo el caso de una compañera suya que es corredora y que el año pasado en su ciclo competitivo se echó, por ejemplo, durante 2 meses una carrera cada fin de semana y, por ejemplo, la de este fin de semana en México, la del siguiente fue en Guadalajara, la del siguiente en Querétaro, la del siguiente en Morelia, la del siguiente en Chihuahua. Entonces son muchos eventos deportivos con muy poco tiempo de recuperación entre uno y otro, con mucho estrés además inducido por el viajar. Así que esa mala práctica o esa mala programación y planificación de los eventos podría ocasionar anemia por el estrés oxidativo inducido por el viaje y por el estrés de las competencias y la mala recuperación. ¿Qué otra cosa podría ser causante de niveles bajos de hemoglobina en deportistas? ¿Podría ser la sudoración excesiva? Sudoración excesiva, sí, principalmente no tanto la sudoración excesiva, sino, digo, porque la sudoración es algo normal, ¿no? Algo compensatorio del ejercicio, sino que más bien sudes de más, estés teniendo una tasa de sudoración alta, que sudes mucho y que no recuperes la cantidad de líquidos acorde a lo que estás sudando. ¿Otra causa? ¿No tomar electrolitos? Electrolitos, no directamente, pero indirectamente tienen que ver, dado que las altas tasas de sudoración con una mala compensación de electrolitos, porque hay que recordar que cuando sudas no solo pierdes agua, también pierdes electrolitos. Esta descompensación del balance hidroelectrolítico también puede acarrear lo mismo por el mismo proceso de hemoconcentración que habíamos hablado. No directamente los electrolitos, pero sí se relacionan con lo mismo. La desnutrición es una de las cosas más importantes que se le estaba pasando. La desnutrición es una de las causas más importantes para la disminución de los valores de hemoglobina. ¿Alguien más? Perdón, cambio de pregunta. ¿Alguien me puede mencionar causas de que un deportista de alto rendimiento presente valores altos de triglicéridos? El alto consumo de una dieta alta en proteínas o en lípidos. Dietas altas en nutrientes o en kilocalorías, muy bien. ¿Otra? Una deficiente que haga, o sea, que no haga todo el ejercicio que debe de hacer, sino que haga menos. Sí, por ejemplo, que la dieta estaba calculada para una alta tasa de actividad física
pero la práctica del ejercicio realmente es muy baja. Como en el caso que mencionábamos, el sujeto que se suplementa proteínas, pero que no entrena acorde al gasto energético de lo que está consumiendo. Otra más. Una muy importante es la desnutrición energético-proteica, el desgaste proteico en deportistas. El desgaste proteico es cuando el deportista, acorde a lo que está entrenando, está degradando más masa muscular de la que de hecho está produciendo, principalmente porque el entrenamiento es muy pesado, porque el gasto que está ejerciendo es muy alto y no está compensando de forma correcta con la dieta, vitaminas, antioxidantes, etcétera, etcétera. El desgaste proteico, muy similar a los procesos de desnutrición de un paciente clínico, es algo presente también en diversos deportistas y que también guarda relación con el aumento de los triglicéridos. Muy bien, ahora alguien dígame causas de deportistas con niveles de colesterol muy altos. Pues también el consumo excesivo de alimentos de origen animal. Muy bien. ¿Otra más? También había dicho la suplementación. La suplementación y el colesterol, no tanto. Digo, hablaríamos de suplementos como, por ejemplo, el Carnivore, que sí se ha visto que elevan el nivel de colesterol, pero no directamente todos los suplementos. ¿Alguien más? Las lipoproteínas de alta densidad. No, esos son un tipo de colesterol. Bueno, lo que sí podríamos decir aquí es que enfermedades del manejo de los lípidos, como las leucodistrofias, sí pueden causar alteración de estos valores, ¿verdad? Porque son enfermedades que podrían llegar a ocasionar cosas como en algunos subtipos, elevación, por ejemplo, del LDL y disminución del HDL, pero solo en algunos tipos, no en todos. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. Dos más. Si yo les dijera que recibía a una corredora, que ella va a correr estamos a ¿qué? 23 de junio. Ella va a correr el 30 de junio, después el 4 de julio, ojo con eso, va a correr el 30 de junio, el 4 de julio, el 15 de julio y el 2 de agosto. ¿Cuándo le tendría que hacer su biometría hemática? Antes de cada carrera. Es mucho. Hacerle una antes de cada carrera sería mucho. Antes de la primera carrera y en medio de las demás, o sea, depende de las carreras que vaya a realizar el deportista, así como un promedio y en medio de esas y al final. Más o menos bien la idea de la primera, pero corregiría hay que hacérsela ya mismo. Porque la primera carrera dijimos que es el 30, hoy es 23, o sea, es en 7 días. Hay que hacerle la primera biometría hemática ya para saber cómo está ahorita. Después, entre esa primera carrera del 30 de junio y la última que dijimos que era el 2 de agosto, hay un mes nada más. Del 30 de junio al 2 de agosto hay un mes. Es un mes y 2 o 3 días. Entonces, en un mes es muy poco tiempo para hacerle más biometrías hemáticas, así que no tiene ningún sentido hacerle una a la mitad de. Yo sí le podría pedir, si la última es la del 2 de agosto y de ahí no tiene ninguna otra programada y no va a haber otra más, entonces pedirle una el 3 de agosto, ¿no? Al día siguiente de esa última carrera. ¿Para qué? Para checar cómo siguen los valores de hemoglobina. Ahora, tengo un equipo de futbolistas. Ellos, ahorita por el coronavirus, están en sus casas, pero a partir del lunes ya van a empezar a entrenar otra vez. Empieza la pretemporada. El lunes es 29 de junio. Entonces ellos van a empezar a entrenar el lunes 29 de junio y su temporada empieza el 2 de agosto. Ahora, la temporada es del 2 de agosto hasta el 30 de mayo del 2021. ¿Sale? ¿Cada cuándo debería pedirles un perfil de lípidos para checarles valores de colesterol y triglicéridos?
Pues podría ser ahorita de cajón, así ya Sí, cuando se ahorita va es lo que a me- regresar. Y como ya antes de empezar con con los primeros entrenamientos ya más fuertes. Más o menos. ¿Y más? Pues usted dijo que una vez al año, ¿o qué? Sí, estos no son necesario pedirlos con tanto tiempo. Podríamos pedirles, por ejemplo, como decían ahorita, unos ya, decirles antes, en esta semana antes de que regreses, ve y tómate perfil de lípidos para saber cómo están el primer día del entrenamiento. De ahí, no te los volvemos a tomar hasta dentro de tal vez 6 meses y acaso, o sea, como por ahí de febrero, y tal vez unos más en mayo, solo para saber cómo terminaste. Podríamos en tal caso omitirlos de mitad de torneo, por ejemplo, los de febrero, y ya nada más pedirlos de ahorita y los de mayo. Estos no es necesario pedirlos tan seguido. Ahora, bajo ese mismo esquema, ¿cuándo le tendría que pedir biometrías hemáticas a estos deportistas? Pues de igual forma, también de cajón al inicio Ajá. y antes de empezar con los partidos, ya después de los entrenamientos. Al final de la pretemporada, porque entrenamientos tienen todo el año. Sería entonces unos ahorita, ya, que se los tomen ya. Le tomaría unos en cuanto estamos terminando la pretemporada, ya para el inicio de la temporada para comparar, que sería más o menos dentro de un mes. Y los siguientes se los tendría que distribuir durante el año de competencia. Por ejemplo, podría pedirles tal vez unos por ahí de diciembre, tal vez unos por ahí de marzo, abril, y ya los últimos al terminar el torneo en mayo. Ahora, pregunta. Vamos a pensar en que este grupo de futbolistas les pedí los valores de biometría hemática. Encuentro que cuando se presentan a la pretemporada están los valores normales, ¿sale? Son deportistas que ya recibieron asesoría nutricional, que ya están entrenando, pero al final de la pretemporada tienen valores bajos de hemoglobina. En promedio, la mayor parte de los deportistas, de los futbolistas, tienen valores de hemoglobina muy bajos. ¿A qué podría deberse esto? Que todo el equipo tenga valores muy bajos de hemoglobina. ¿Podría ser una pérdida de la condición? Pero se supone que hicieron pretemporada porque se los tomé después de la pretemporada donde debieron haber ganado más condición. Que no se estén hidratando como se debe. Podría ser un error de hidratación, ¿qué más? Pero digo, es en todo el equipo, sería raro que todos los jugadores, que por ejemplo los 28 jugadores no se hidrataran bien. Así que sí podría ser, pero sería raro que pasaran los 28. ¿Qué más? Puede ser un cambio climático, como, no sé, que esté haciendo mucho calor. Podría ser, pero porque si hay cambio de clima y empieza a hacer más calor, algunos tendrían que estar tomando más agua. O sea, aunque sí podría ser una respuesta, no sería lo más realista porque en teoría todo no le podría pasar a todos. Algunos sí tendrían que empezar a tomar más agua, aunque sea por propia voluntad de ellos. Otra cosa que se les ocurra. A ver, aquí habría que pensarle un poquito. Es un poquito capciosa la pregunta porque estamos hablando del equipo completo, ¿verdad? Cuando esto se presenta en uno o dos, podríamos pensar en alguna de las razones que ustedes dijeron, que están bien, pero solamente si fuera uno o dos deportistas. Pero en este caso estamos hablando del equipo completo, así que es un error completamente del cuerpo técnico, del preparador físico o del nutriólogo o del médico. Algo estamos haciendo mal. Podría ser que el nutriólogo se esté equivocando en el cálculo de calorías y entonces les está causando malnutrición a todos y por eso tienen valores todo el equipo bajos. O podría ser que el entrenador está sobrecargando, tanto el entrenador como el director técnico están sobrecargando de entrenamiento a los futbolistas. Porque no puede ser que todo el equipo no tome agua suficiente o que todo el equipo no se aclimate al calor. ¿Sí? Cuando es todo el equipo, algo estás haciendo mal. Es como cuando en el salón de clases todo el salón reprueba. ¿Qué dicen ustedes si todo el salón reprueba? ¿Qué es culpa de quién? El maestro. Del maestro, ¿verdad? Porque no puede ser que todos reprueben. Pero si reprueban uno o dos,
probablemente es más culpa del alumno que del maestro. Si todos los demás salen bien y solo uno o dos salen mal, bueno, probablemente no. Entonces, utilizamos esa lógica para trabajar aquí. Bien, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto hoy? No. Muy bien. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Nos vemos el jueves. Bueno, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.